Por primera vez estamos viviendo las generaciones actuales una situación como la que hoy en día estamos viendo. Nunca antes se había vivido. Y vemos cómo muchas naciones, muchos presidentes de las naciones están buscando a Dios, están clamando a Dios y eso nos llena de gozo y de confianza. Sabemos que algunos otros quizá no creen en Dios. Quizá algunos otros confían en sus propias fuerzas, en sus conocimientos para derrotar este enemigo invisible, esta pandemia que está azotando a la humanidad. Pero nosotros, los que hemos nacido de Dios, sabemos que la victoria la tenemos en Él. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vencemos por medio de nuestra fe. Y por eso, en estos tiempos, tenemos que activar todo aquello que la fe ha venido a establecer en nosotros. Lo que la revelación de la palabra ha injertado en nuestros corazones. Lo que nos da vida, lo que nos fortalece, lo que nos mantiene firmes, lo que genera gozo, lo que produce paz y confianza en nuestro corazón. Y para ello, la única forma de hacerlo es tener presente los principios que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su Evangelio. La palabra que ha sido inspirada durante todos los tiempos por Dios para que los profetas, los salmistas, la dejaran allí para cada uno de nosotros que hoy buscamos en ella ese alimento que fortalece nuestro espíritu, este alimento que nos afirma, este alimento que nos ayuda a seguir madurando, a seguir creciendo y que en medio de las tribulaciones nos permite estar firmes y confiados en nuestro Padre Celestial. Como siempre que nos reunimos a escuchar la palabra, siempre que vamos a recibir la palabra, lo hacemos pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él revele su palabra en nuestro corazón, que Él lo haga por medio de ese milagro maravilloso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, y de esa manera cada uno de nosotros podamos seguir avanzando, creciendo, gracias a la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero empezar en esta mañana con una palabra que el apóstol Juan escribió a la iglesia. La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 4, que nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros sabemos que ante las situaciones que estamos viviendo, es cierto que debemos de ser obedientes a las autoridades, debemos de seguir las recomendaciones de aquellos que nos indican lo que debemos de hacer. Dios ha dado capacidad, inteligencia y sabiduría al ser humano para ir resolviendo problemas, para ir avanzando en el conocimiento y poder de esa manera pues, vencer, vamos a usar este término, las dificultades que se nos presentan, pero siempre teniendo presente que es Dios el que da la sabiduría, que es Dios el que obra en nuestros corazones, que es Dios aquel que tiene el poder para hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida. Él abrió nuestros ojos, Él
abrió nuestros oídos para que escuchésemos. Y precisamente al escuchar su palabra es que la fe crece en nuestro corazón. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así de que en estos tiempos de angustia para muchos, en estos tiempos de desesperación para otros, de dolor y de tristeza para muchos que están viendo cómo esta pandemia ha arrebatado la vida de muchos de sus seres queridos, en estos tiempos en que muchos viven temerosos de lo que pudiese sucederles por lo que está pasando, es cuando debemos nosotros de recurrir a esa fuente, a este alimento que es la palabra para mantenernos firmes. Una palabra que está allí, que ha sido depositada, está en nuestro corazón. Una palabra que se ha hecho viva en nosotros. Una palabra que se ha revelado gracias a la obra del Espíritu Santo para fortalecernos, para que nuestra fe siga creciendo, para que nosotros sigamos madurando, porque el Señor nos lo dijo. El Señor advirtió que nosotros íbamos a enfrentar muchas tribulaciones, pero que no tuviésemos temor, porque Él estaría con nosotros. Él nos habló y en su palabra está establecido que antes de su venida, segunda venida, habría muchos acontecimientos. Yo no puedo asegurarles si esta pandemia es precisamente una de esas palabras proféticas que nuestro Señor Jesucristo dio, que sucederían antes de su segunda venida. Pero sí es cierto que nunca habíamos visto algo así, al menos en los últimos años, en la edad moderna de la historia del mundo. Nunca habíamos visto como un ataque de algo invisible, algo que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos, tiene a todo el mundo literalmente encerrado, confinado y muchos llenos de temor y de angustia. El Señor dijo que que sucederían muchas cosas. Entre ellas habló de plagas, habló de situaciones que vendrían contra la humanidad. Así de que, independientemente si esta pandemia está encajada dentro de esta palabra que dio el Señor, que nos alerta que sucedería todo esto antes de su segunda venida, sea la causa que sea, lo más importante es saber que nosotros, los que hemos nacido de Dios, aquellos que vivimos por la fe, aquellos que nos fortalecemos por la palabra revelada, los que nos mantenemos firmes por esta palabra que se ha hecho viva en nuestro corazón, sabemos que la victoria la tenemos en nuestra fe. Y por nuestra fe sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que todo lo que nosotros le pidiésemos al Padre en su nombre, Él nos lo iba a conceder. Y esto es para que el Hijo sea glorificado. Este es un principio en el Evangelio del Reino, ¿sí? Lo leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuán importante es tener una palabra viva, una palabra en nuestro corazón, una palabra que sea un ancla y que nos mantenga firmes, que no permita que nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, que no nos podamos estar moviendo por situaciones de temor y de angustia que se generalizan ante las situaciones que se están viviendo. Una palabra que esté allí presente en nuestro corazón. Todos debemos de tener esas palabras que Dios nos ha dado como promesas, esas palabras que Dios ha establecido como pactos,
Esa palabra que Dios ha revelado a nuestro corazón y que está allí, una palabra viva. Yo podría compartirles en este momento una palabra que en nuestra vida, en la vida de mi esposa, en mi vida, en los últimos 25 años, ha sido una palabra clave, una palabra ancla para todo. Una palabra que Dios nos dio, que hicimos nuestra, que está allí en nuestro corazón y que día a día caminamos en ella y vivimos en ella y que cada día la recordamos como una promesa dada por nuestro Padre Celestial. El profeta Isaías escribió en el capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y esta es una palabra que se ha hecho viva en nuestro corazón y que permanece y permanecerá por siempre. Una promesa de parte de Dios. No por esto vamos a atentar contra Él. No por esto vamos a ir en contra de lo que la misma sabiduría de Dios nos muestra que debemos de hacer. No por esto vamos a estar nosotros retando circunstancias porque únicamente tenemos esa promesa. No, tenemos que actuar conforme a la dirección que Dios nos muestre, a la dirección que Dios ponga en nuestro corazón. En el Salmo 18, capítulo 6, dice así la palabra: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aun cuando nosotros tenemos una palabra de vida, una promesa en nuestro corazón, pueden haber momentos en donde estas tribulaciones y estas circunstancias que se presentan ante nuestra vida nos lleven, y esto es algo que nunca va a desaparecer de nosotros, la necesidad de invocar a Dios, de reconocer que dependemos de Él. Sí, tenemos una palabra de fe, tenemos una palabra que Él nos ha dado y que hemos visto cumplimiento de esa palabra en nuestra vida en muchas ocasiones. Pero no por atentar contra ella, contra circunstancias, no por actuar irresponsablemente, sino que Dios nos ha cubierto, Dios nos ha protegido, Dios nos ha salvado, Dios nos ha librado, Dios no ha permitido que sucedan inclusive muchas cosas que en ocasiones ni siquiera podemos darnos cuenta. Pero hay momentos en que debemos de clamar a Él, hay momentos en que debemos de levantar nosotros nuestro clamor, porque sabemos que es Él el único que puede extender su mano de poder. Es el único que puede en este momento, ante la situación que estamos viviendo y como lo estamos viendo en algunos países. Estamos viendo cómo sus presidentes reúnen a todo su cuerpo, a todo el grupo que les acompaña, a sus ministros, y piden al pueblo que oren. Hay quienes están recordando la palabra que tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 13 al 15, que dice así: el Señor advirtió a su pueblo, dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar. Y esto lo estamos viendo en muchos que son creyentes, en muchos que creen en el poder de la oración, en muchos que creen que si se le pide al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos escuchará. En todo aquel que cree que Él es el único que tiene el poder para con su mano detener cualquier situación que venga contra nuestra vida. Y esto es lo que como iglesia tenemos que hacer.
Esto es lo que como iglesia debemos de mantener paso a paso firme en nuestro corazón y transmitir a otros. Que es Dios el que nos tiene en sus manos. Que es Dios el que puede sanar esta tierra. Es Dios el que puede detener toda plaga, toda pestilencia. Que no es ahora únicamente, que ha sucedido en muchas ocasiones en la historia de la humanidad, pero que nuestro Padre Celestial ha dejado establecido, que cuando nosotros le reconocemos, que cuando nosotros le buscamos, que cuando nosotros dejamos nuestros malos caminos, cuando nosotros buscamos su rostro, Él nos escuchará. La misericordia de Dios se renueva cada día en nuestra vida. Y hoy, a partir de este momento en tu vida, tienes que estar mandando este mensaje a todo aquel que tiene temor, que vive angustiado, que confíe en la misericordia de Dios, pero que abra su corazón a Él, que conozca sus caminos, que busque su rostro, que escuche su palabra, que los ojos sean abiertos a ver la verdad, para que avancemos en el propósito de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos el socorro de Dios. Necesitamos en este momento su ayuda. Necesitamos que Él extienda su mano de poder sobre las naciones. Necesitamos. Y hay que reconocer que es necesario buscar el rostro de Dios. Vemos cómo naciones de las llamadas del primer mundo están sufriendo en este momento el peor ataque en su historia. Están desbordándose todos los esfuerzos, todo lo que ellos tenían para defenderse de este ataque, están reconociendo que están perdiendo la batalla. Vemos lo que sucede en Europa. Vemos lo que está sucediendo ahora aquí en América. En el país que se ha nombrado, autonombrado el más poderoso del mundo, en este momento lleva las estadísticas más altas del ataque que este virus está generando entre la humanidad. Pero también tenemos presente otras naciones que no tienen los recursos económicos, que no tienen la infraestructura ni las instituciones lo suficientemente fortalecidas para poder hacer frente a un ataque como el que estamos viviendo. Y por eso es que levantamos nuestra voz al Señor. Por eso es que le pedimos a Él que tenga misericordia. No solamente del que no tiene los recursos, no solamente de las naciones que no tienen cómo enfrentar esta pandemia, sino de los que creían tener todo lo suficiente, pero están siendo desbordados. Pero hay una luz de esperanza, porque están levantando sus ojos a Dios, porque están buscando su rostro. Y la palabra del día de hoy nos lleva a ello, a buscar el rostro de nuestro Padre Celestial, a poner en Él toda nuestra confianza, a clamar a Él para encontrar en Él misericordia, para que Él extienda su mano de poder y detenga esta pandemia, para que los que están sufriendo en este momento por falta de recursos, porque no hay equipos, porque no hay medicina, porque no hay el personal necesario, preparado para atender con toda esta emergencia, que puedan encontrar en el Señor ese refugio y que esa palabra de sanidad sea en sus vidas. Que cada día escuchemos más recuperaciones milagrosas de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos en todas partes del mundo y que puedan dar testimonio
de que alzaron sus ojos al Señor, que buscaron el rostro del Padre, que pusieron en Él toda su confianza, que clamaron a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que aún ante la ausencia de los medicamentos, de los equipos de respiración, del personal calificado, de la atención médica, encontraron en la fe la salvación, encontraron en la fe la sanidad, encontraron el rostro de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Levantemos a Él nuestros ojos, busquemos a Dios y confiemos plenamente en Él. Enviemos mensajes donde esté presente siempre las promesas de Dios. Enviemos mensajes donde le recordemos a todos que si confiamos en Él, que si ponemos en Él nuestra vida, Él siempre estará allí para escucharnos. Mandemos mensajes con los principios del reino, estos mensajes que dejó nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, la gente está ávida de ver noticias, están pendientes de las redes sociales, pero miles y miles de noticias falsas sin fundamento están llenando esas redes. El temor de muchos grupos, de muchas personas inundan los mensajes que se llegan. Muchos sin fundamento. Muchos tienen tanto temor que inclusive piensan que esta situación va a poder traspasar los muros de su casa y podrán entrar la pandemia, la peste dentro de su casa. Y están encerrados, atemorizados. Sí, debemos de guardar, y repito, debemos de obedecer las indicaciones de las autoridades. No debemos de retar a Dios. Recuerden cuando Satanás tentó al Señor, cuando le dijo al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque Dios enviará sus ángeles y te van a detener para que nada te suceda. Y el Señor le respondió con la palabra y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y muchos tientan a Dios, porque Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dicho que seamos sensatos, Dios nos ha mostrado y nos da la inteligencia para saber que hay elementos que contaminan el cuerpo, este cuerpo material. En este momento viene a mi mente un recuerdo, cuando nuestros misioneros fueron al Amazonas, cuando se empezó a llevar el mensaje del Evangelio entre los Yanomamis, allá en lo profundo de la selva amazónica. Ellos, los Yanomamis, no saben de virus, no saben de bacterias, no saben de enfermedades. Para ellos, cuando ellos se sienten mal, todo es un espíritu maligno. Y llaman al chamán, al brujo, para que haga lo que tenga que hacer para echar fuera de ellos ese espíritu maligno. Y si lo que el chamán hace no resulta, no hay ningún efecto en ellos, se tiran a morir, porque saben que nada absolutamente los va a sacar de esa situación. No saben que existen bacterias que afectan su cuerpo, no saben que existen virus. Ellos simplemente les llaman espíritus malignos. Y les digo esto porque hoy en día hay personas que creen que si se exponen al virus, que si se exponen a todo este tipo de situaciones que sabemos que afectan al cuerpo, no les pasará nada. Si Dios te manda, hazlo. Si Dios te dice que vayas y que ores por una persona que está enferma, que está muriendo, que esté contagiada, pero Él te dice: ve, porque yo estoy contigo, ve. Toma las precauciones, ponte el tapabocas, haz lo que sabes que tienes que hacer, pero ve confiado, porque Dios te está enviando y Dios te respalda. Y Él es el que, esa palabra que acabo de darte de Isaías, el que si tú pasas a través de las aguas, Él estará contigo. Se cumple esa palabra, pero si es Dios el que te está mandando, si es Dios el que te está diciendo que lo hagas.
Pero si eres tú el que dices que porque en ti hay fe y a ti no te va a pasar nada y te expones irresponsablemente al peligro, estás tentando a Dios. Escucha a Dios. Si Dios te envía, hazlo. Si el Espíritu Santo te muestra que tienes que hacerlo, hazlo. Pero hazlo tomando las precauciones que tienes que tomar. Porque aún las mismas autoridades lo han establecido como una norma, como una ley, y nosotros debemos de cumplir con las leyes que establecen los gobiernos. Si el gobierno de cualquier país en este momento está decretando que debe de haber una cuarentena que consideran que es la única forma de detener este avance, debes de respetarlo. Pero si eres pastor, si estás en un ministerio y necesitas ir a un hospital a orar o a la casa de una persona, tienes que pedir ese permiso al gobierno, ese salvoconducto para que te permitan entrar. No puedes llegar y decir yo voy a entrar porque yo soy yo. Debemos de ser conscientes y responsables también. Oremos desde nuestro hogar, podemos hacerlo. Y si Dios te manda, ve. Y si es Él, Él te abrirá las puertas. Y si es Él el que te ha enviado, Él te cubrirá. Y si es Él el que te ha dado la palabra, verás ese respaldo de Él en tu vida. Pero es importante que seamos parte nosotros también de esa solución. Orando primeramente, llevando esta palabra a otros, recordándoles que si nos humillamos, si el pueblo se humilla sobre el cual es invocado el nombre del Señor. Y humillarse en este caso es reconocer que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros conocimientos, no es en nuestra capacidad económica, no es en lo que podamos tener para resolver la crisis. Humillarnos es bajar nuestra cabeza delante del Señor y decirle, solo tú, Señor, puedes hacerlo. Tú eres el único que tienes el poder para hacerlo. Tú eres el único, Señor, que puedes extender tu mano para sanar esta tierra, para detener esta plaga, Señor, para detener esta pandemia. Humillarnos es reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador, que dependemos de Él. Si buscamos, si oramos y buscamos su rostro, y buscar el rostro del Señor es buscar hacer su voluntad. Es conocer su palabra para vivir de acuerdo a ella. Buscar su rostro, levantar nuestros ojos a Él, es decirle, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad en mí. Así como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Buscar el rostro de Dios es conocer su palabra. El rostro de Dios se conoce únicamente a través de la revelación de su palabra. El rostro de Dios no es una imagen. El rostro de Dios no es una pintura. El rostro de Dios no es una escultura. No, el rostro de Dios es su voluntad, su palabra revelada en nuestro corazón. Así pues, les invito a todos a que busquemos ese rostro. Y que los que no le conocen, que aquellos que aún no han nacido de nuevo y que sientan en este momento esa necesidad de conocer al Dios creador, al Dios que sana, al Dios que ha dado la vida, al único que tiene en sus manos la vida y la muerte, el que ha puesto eternidad en nuestro corazón, el que envió a su Hijo para que muriese por nosotros por amor a Cristo Jesús, y que todo aquel que en Él cree tiene salvación y vida eterna, porque así está establecido que con el corazón se cree para justicia. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, si no te has humillado ante Él para reconocerle como tu Señor, yo te invito para que lo hagas. Reconoce tu pecado, reconoce tu debilidad, reconoce que tú eres creación de un Dios todopoderoso y pídele perdón. Si hasta hoy has vivido bajo tus propias normas, bajo tus propios pensamientos, razonamientos, bajo tu propia voluntad, hoy, entrégale tu vida. Entrega tu vida a Cristo Jesús.
Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está llamando. Él está esperando que tú abras esa puerta. Pero si tú la abres, Él entrará y cenará contigo y estará contigo por toda la eternidad. Esa es una promesa que tenemos de Él. Cierra tus ojos, baja tu cabeza y humíllate ante Él. Y dile: perdona, perdona mi pecado. Sé que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados y derramaste tu sangre preciosa para que todo aquel que en ti crea tenga salvación y vida eterna. Entrégale tu vida en este momento. Dile: yo en este momento te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Ven a mi vida, dame una nueva vida. Y si tú haces esto de corazón, si tú lo crees de corazón, la justicia que se llevó a cabo allí en la cruz del Calvario será imputada a ti. Serás hecho justo gracias a la sangre del Cordero. Y operará en ti el maravilloso milagro del nacimiento de nuevo. A partir de este momento serás una nueva criatura. Las cosas viejas quedarán atrás y ahora todo será hecho nuevo. Empezarás a vivir una nueva vida para Cristo. Se abrirán tus ojos, tus oídos. La palabra de Dios vendrá a ti. Tendrás una revelación de la palabra. Y esa palabra te irá llevando día a día, paso a paso, al cumplimiento del propósito que Dios ha establecido en tu vida. Padre, primeramente te damos gracias en este momento por aquellos que te han aceptado, que se han humillado ante ti, que han reconocido que solamente en tu Hijo, en Cristo Jesús, tienen salvación y vida eterna. Te pedimos, Señor, para que la revelación de tu palabra sea como esa leche materna que empiece a edificarles, que empiece, Señor, a darles madurez y crecimiento en el conocimiento de tu reino. Padre, nos humillamos delante de ti y te pedimos tengas misericordia, primeramente, Señor, de este país, de Venezuela. Que tengas misericordia, Señor, de todos los países de América, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, Señor, de todo el mundo. Porque sabemos que en todo el mundo hay un remanente tuyo. Porque sabemos que en todas partes, Señor, hay rodillas que se doblan, rostros que se inclinan y que claman a ti, Padre. Que oran, que levantan su voz y claman a ti por misericordia. Escucha nuestra oración. Escucha, Señor, el clamor de los pueblos, de aquellos que te conocen, de aquellos que creen en ti, Señor. Y lo hacemos, Padre, levantando nuestra oración, porque sabemos que en ti encontraremos, Señor, misericordia y siempre el oportuno socorro a nuestras necesidades. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.